INTE Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA y la empresa Michelin Argentina van a estudiar las emisiones de gases de efecto invernadero en camiones de carga. Es el primer relevamiento nacional que cuantificará el comportamiento de estos vehículos en tiempo real. El convenio de cooperación técnica permitirá confeccionar la primera tabla argentina de emisiones. Juan Carlos Antuña, especialista de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero del INTA e integrante del grupo de agrologística, nos contó más al respecto. Michelin tiene una división, porque normalmente cuando hablamos de Michelin todos piensan en que es neumáticos. Tal cual. Pero Michelin tiene una división que se llama flotas conectadas. De hecho, Michelin compró una empresa originalmente brasilera que tiene un sistema de monitoreo con sensores en el camión. Digamos, de lo que uno antes conocía como el monitoreo satelital, que estaba más que nada destinado para saber por dónde anda el camión y como medida de seguridad por si lo robaban, si le cometían algún ilícito, hoy evolucionó muchísimo a controlar toda una serie de parámetros del camión. Consumo instantáneo, consumo promedio, velocidad instantánea, velocidad promedio, dónde está, en qué lugar de la ruta está, paradas, cuánto tiempo estuvo el vehículo parado con el motor encendido, con el motor apagado, es decir, un paquete de datos impresionantes y principalmente por dónde circula. A partir de ese gran paquete de datos, a nosotros nos permite comenzar a aislar por qué ruta circula. Va por una autopista, porque yo relaciono las coordenadas con la velocidad, con el consumo. A otro dato que uno de los tantos sensores que tiene me da el régimen de revoluciones del motor, con el cual puedo controlar una serie de aspectos. Eso nos va a permitir a nosotros aislar y ver qué está pasando con determinados tipos de camiones en determinados corredores. Es decir, no es lo mismo ir a Córdoba por la autopista que ir a Córdoba por alguna ruta interna o de otro lado, aunque la distancia sea la misma. Y ahí viene otro factor que también influye, la altura sobre el nivel del mar. No es lo mismo en subida que en bajada. Eso ya nos va a dar un primer gran parámetro, más una serie de otros factores que empiezan a influir, que son los deflectores aerodinámicos, si los tiene, no los tiene. Parece mentira, pero todo esto va influyendo en el consumo. Y cuando hablamos de consumo, automáticamente se transmite en emisiones. Luego tenemos la segunda parte del problema dentro de la heterogeneidad que la mencioné recién, que tiene que ver con la antigüedad de los camiones. Nosotros en el paquete de camiones que tiene la flota que Michelin tiene monitoreada, que son hasta el día de hoy 1.300, tenemos camiones desde el año 2005 hasta el año 2022, de todas las marcas que habitualmente se comercializan en una infinidad de modelos. Todo esto nos va a permitir aislar y relacionar la potencia y la antigüedad con el consumo. Así ya podemos tener un primer gran avance de ajustar un promedio global de distancia punto A, punto B con un determinado volumen a valores mucho más específicos. ¿Qué datos se buscan y para qué va a servir este tipo de información? La segunda parte, esto te lo hago muy cortito, va a ser el ajuste final, porque si bien solucionamos el dato del consumo concreto, el problema es que todavía no tenemos el dato de la emisión. Entonces, la segunda fase del proyecto prevé comprar un equipo PEMS, es un equipo portátil de emisión de gases de equipos pesados. Es decir, a esos camiones que se monitorean se van a agarrar algunos al azar o en un promedio ponderado, se le va a poner y le vamos a medir las emisiones reales. Con eso vamos a sacar las emisiones reales del parque automotor argentino. Entonces, lo que antes teníamos una tabla europea que no, o una tabla internacional que eran valores por defecto, valores genéricos, vamos a poder asignarle un valor argentino con el parque automotor argentino. Y acá te quiero hacer una última aclaración muy cortita. El parque automotor que tiene este tipo de sensores son los entre el 35 y el 40%. Es decir, y la tercera fase de este trabajo, de este proyecto, va a ser instalar este equipo móvil en los camiones más viejos que no tienen esta tecnología de relevamiento o una computadora que releva los datos. Con lo cual vamos a tener los datos luego del parque automotor más antiguo. ¿Para qué va a servir esto al final? Para que todos aquellos investigadores y técnicos que trabajan en la huella de carbono de todas las cadenas de productos tengan un dato cierto y real para asignarlo a la huella de carbono, que hasta el día de hoy son valores por defecto genéricos y sin fundamento concreto, no es sin fundamento concreto, como te dije recién, es lo que hay, pero ajustados a la realidad argentina. Esa va a ser la principal utilidad.
INTA Informa Podcast. Más información en inteinforma.inta.gov.ar.